En las colinas de San Francisco, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore se encuentra detrás de cercas y puntos de control de seguridad. Dentro de uno de sus edificios, 192 haces láser pueden dispararse simultáneamente a un objetivo más pequeño que un grano de pimienta. El edificio cubre aproximadamente el área de 3 campos de fútbol americano. Costó alrededor de $3.5 mil millones construirlo, y el 5 de diciembre de 2022 hizo algo que ninguna instalación en la Tierra había hecho antes. La Instalación Nacional de Ignición, conocida como NIF, disparó esos 192 láseres a un pequeño cilindro de oro. Los rayos X del oro calentado aplastaron una cápsula de combustible de hidrógeno en el centro del cilindro. En unos pocos millonésimos de segundo, el combustible alcanzó temperaturas más altas que las del núcleo del Sol y se comprimió a aproximadamente 100 veces la densidad del plomo. Las reacciones de fusión se propagaron por el combustible y liberaron 3.15 megajulios de energía, aproximadamente un 50% más de lo que aportó el láser. Ese solo resultado cruzó un umbral que los científicos han perseguido durante más de 60 años. Por primera vez en un laboratorio, la fusión controlada produjo más energía de la que se necesitó para iniciarla. El gobierno de Estados Unidos financió originalmente el NIF por una razón muy específica. Después de que el país dejó de detonar armas nucleares bajo tierra en 1992, necesitaba otra forma de verificar que sus ojivas envejecidas aún funcionaran. El NIF recrearía las condiciones extremas dentro de una explosión termonuclear, generando datos para simulaciones por computadora que reemplazaron las pruebas reales. La promesa de la investigación avanzada en energía de fusión ayudó a generar apoyo político, pero la misión principal siempre fue la seguridad nacional. Llegar de esa declaración de misión al resultado de 2022 tomó décadas de crisis presupuestarias, despidos de líderes y amenazas del Congreso de cancelar el proyecto. Y un largo periodo en el que la física simplemente no parecía ser muy cooperativa. La instalación se terminó con años de retraso, costó miles de millones más de lo presupuestado y pasó más de una década sin alcanzar el objetivo que le dio su nombre. Así que vamos a profundizar. ¿Por qué tenía que existir el NIF? Livermore había estado construyendo láseres gigantes desde los años 70. Shiva, un sistema de 20 haces, disparó sus primeros tiros en 1977 y demostró que las implosiones impulsadas por láser podían comprimir el combustible de fusión. Su sucesor, Nova, entró en funcionamiento en 1984 con 10 haces y significativamente más energía. Nova operó durante más de una década y produjo neutrones de fusión reales, pero no pudo alcanzar la ignición. El láser simplemente no entregaba suficiente energía para llevar el combustible al límite. A finales de los años 80, los físicos de Livermore ya tenían una idea clara de lo que realmente se necesitaría para lograr la ignición. Necesitaban un láser en el rango de 1 a 2 megajulios, aproximadamente 10 veces lo que Nova podía producir. Una revisión de la Academia Nacional de Ciencias en 1990 respaldó ese objetivo y recomendó que el país lo persiguiera. Un concepto anterior que proponía los 10 megajulios había sido descartado por ser simplemente poco práctico. El rango de 1 a 2 megajulios parecía alcanzable con la tecnología de láser de vidrio existente, que se ampliaría de manera drástica. Luego, el mundo cambió de una manera que en realidad hizo que el proyecto se volviera políticamente urgente. La Unión Soviética colapsó. La Guerra Fría terminó y en 1992 el presidente George H.W. Bush firmó una moratoria sobre las pruebas nucleares subterráneas. Verás, Estados Unidos había realizado más de 1000 pruebas nucleares desde 1945, pero de repente eso ya no era una opción, y la moratoria creó un problema inmediato. Las ojivas nucleares envejecen, sus componentes se degradan. Los ingenieros que diseñan esas armas se retiran. Sin pruebas en vivo, el país necesitaba alguna forma de verificar que su arsenal siguiera siendo seguro y confiable. La respuesta fue un programa llamado Administración del Arsenal, un esfuerzo amplio para mantener la confianza en el arsenal mediante experimentos de laboratorio y simulaciones avanzadas por computadora. El NIF encajaba directamente en ese marco. Podía recrear las temperaturas y presiones extremas que se encuentran dentro de una detonación termonuclear, generando datos experimentales para respaldar los códigos de computadora que ahora sustituirían a las pruebas subterráneas. En 1993, el secretario de Energía, James D. Watkins, aprobó la decisión clave cero, la autorización formal para comenzar el proyecto. La justificación fue deliberadamente amplia. El NIF serviría para la gestión del arsenal nuclear, la física avanzada de alta densidad de energía, y avanzaría hacia la demostración de la ignición por fusión en el laboratorio. Cada una de esas misiones requería un resultado diferente. Para el programa de armas, el NIF tenía que producir datos bajo condiciones que ninguna otra instalación podía alcanzar. Para la comunidad de energía de fusión, tenía que producir pruebas de que la ignición impulsada por láser era físicamente posible. Ambos objetivos apuntaban hacia el mismo requisito: un láser lo suficientemente potente como para comprimir y calentar una pequeña cápsula de combustible hasta que la fusión se volviera autosostenible. Aprobar el NIF significaba comprometerse con algo mucho más allá de una nova ampliada.
La nueva instalación necesitaría 192 haces todos llegando a un objetivo a escala de milímetros, con solo picosegundos de diferencia entre sí, con una precisión de puntería medida en decenas de micras. Cada haz tenía que entregar precisamente la cantidad correcta de energía en el momento exacto. Cualquier desequilibrio significativo distorsionaría la implosión y arruinaría el disparo. ¿Cómo el láser crea una estrella? Entonces, un disparo del NIF comienza con un pulso débil de luz infrarroja, comienza en un oscilador y mide aproximadamente una milmillonésima de julio. Durante los siguientes microsegundos, ese pulso se divide, se dirige y se amplifica a través de 102 líneas de haz separadas. La amplificación ocurre en placas de vidrio de fosfato dopado con neodimio, que es algo real. Cada haz pasa por estas placas varias veces, recogiendo energía en cada pasada. Al final de la cadena de amplificación, los 192 haces en conjunto transportan alrededor de 4 a 4.8 megajulios de luz infrarroja que se convierten en aproximadamente 2 megajulios de luz ultravioleta en el objetivo. Esa luz infrarroja es potente, pero poco adecuada para el objetivo. Las longitudes de onda más cortas acoplan la energía al objetivo de manera mucho más eficiente. Así que antes de que los haces entren en la cámara objetivo, pasan a través de cristales de dihidrógeno fosfato de potasio, conocidos como KDP. Estos cristales convierten la luz infrarroja en ultravioleta a 351 nanómetros aproximadamente, un tercio de la longitud de onda original. El proceso se llama triplicación de frecuencia. Se sacrifica algo de energía total, pero produce una luz que el objetivo realmente puede absorber, lo cual es útil. Los 192 haces ultravioleta convergen en el centro de la cámara de blancos. Se sincronizan para llegar con una diferencia de unos pocos picosegundos entre sí, apuntados con una precisión de decenas de micrones. Ahora, por cierto, un picosegundo aquí es una billonésima de segundo. Un micrón es una milésima de milímetro. La precisión requerida es increíble, y cada disparo tiene que ser así de preciso. Ahora, los haces no golpean el combustible directamente. Entran en un pequeño cilindro hueco llamado Hohlraum, de aproximadamente 1 centímetro de largo, hecho de oro o a veces de uranio empobrecido. La energía láser golpea las paredes internas del Hohlraum y las calienta a unos 3,5 millones de grados Celsius, que es, no sé, muchísimos Fahrenheit. A esa temperatura, las paredes irradian un poderoso baño de rayos X hacia el interior desde todas las direcciones. Este enfoque se llama impulsión indirecta. Los rayos X proporcionan una compresión más uniforme al combustible de lo que podría lograr la iluminación directa con láser. Suspendida en el centro del Hohlraum se encuentra la cápsula de combustible. Es una esfera hueca, de aproximadamente 2 milímetros de diámetro, con una delgada capa exterior y una capa congelada de combustible de deuterio-tritio en su superficie interna. El deuterio y el tritio son ambos isótopos de hidrógeno. Cuando el baño de rayos X golpea la capa exterior de la cápsula, el material de la superficie explota hacia afuera. Ahora, esa explosión hacia afuera en realidad impulsa el resto de la cápsula hacia adentro, como una explosión al revés. La implosión es violenta y rápida. Comprime el combustible a aproximadamente 100 veces la densidad del plomo y calienta el centro a más de 100 millones de grados Celsius, lo que también son muchos cientos de millones de grados Fahrenheit. Está realmente caliente. Bajo esas condiciones, los núcleos de deuterio y tritio chocan y se fusionan, liberando energía y núcleos de helio que se mueven rápidamente llamados partículas alfa. Esas partículas alfa son clave para la ignición. A medida que chocan con el combustible circundante, depositan su energía localmente y lo calientan aún más. Si la implosión es lo suficientemente simétrica y la densidad es lo suficientemente alta, este calentamiento por partículas alfa se vuelve autosostenible. Una onda de combustión se propaga hacia afuera a través del combustible comprimido, y las reacciones de fusión generan más energía de la que el láser entregó originalmente al objetivo. Ahora, ese umbral es lo que el NIF define como ignición. Alcanzarlo depende de condiciones casi perfectas. La implosión tiene que ser esféricamente simétrica, con una desviación de apenas unos pocos %. La capa de combustible debe estar congelada de manera uniforme, con una rugosidad superficial medida en fracciones de micrón. Un pequeño bulto en la cápsula o un ligero desequilibrio en el impulso de rayos X puede generar inestabilidades que destruyen la implosión antes de que el combustible alcance la temperatura suficiente. Cada objetivo está hecho a mano y se inspecciona bajo microscopios. Cada disparo es un solo intento para alcanzar una meta en la que el margen de error es absolutamente diminuto. Construyendo la bestia.
Ahora, el edificio que alberga todo esto mide 704 pies de largo, 403 pies de ancho y 85 pies de alto. Su cimiento de concreto fue diseñado para estabilidad sísmica porque una instalación que alinea haces láser con una precisión de decenas de micrones no puede tolerar que el suelo se mueva debajo de ella. La estructura se asienta sobre cimientos profundos, diseñados para amortiguar las vibraciones de los terremotos e incluso el tráfico pesado de camiones en las carreteras cercanas. En el interior, los 192 haces están agrupados en 48 conjuntos de 4 llamados quads. Estos quads recorren 2 enormes salas de láser que se extienden a lo largo del edificio, una a cada lado. Los haces viajan a través de sus cadenas de amplificación en estas salas y luego convergen hacia la cámara objetivo en el centro del edificio. Instalar esa cámara objetivo fue en realidad uno de los momentos más dramáticos de todo el proceso de construcción. La cámara es una esfera de 10 metros de diámetro que pesa 264.000 libras. Necesita estar a 21 pies por debajo del nivel del suelo en un pozo de concreto excavado especialmente. Para bajarla a su lugar, Livermore trajo una grúa de 900 toneladas desde el sitio de pruebas de Nevada. En junio de 1999, los equipos guiaron la esfera hacia su posición en una operación cuidadosa y lenta. Una caída o un impacto fuerte habría dañado los puertos mecanizados con precisión de la cámara. Puertos mecanizados con precisión donde se conectan los haces láser y los instrumentos de diagnóstico. No había repuesto. Y créeme, esta cosa es muy cara. Una vez que la cámara fue sellada, la verdadera complejidad comenzó a llenar el edificio a su alrededor. El sistema láser requería aproximadamente 3.100 losas amplificadoras de vidrio dopado con neodimio, cada una fabricada bajo estrictas especificaciones ópticas. Se tuvieron que instalar y alinear alrededor de 7.500 componentes ópticos grandes, incluyendo lentes, espejos y los cristales de conversión de frecuencia KDP a lo largo de las líneas de haz. Además de esas piezas grandes, se colocaron otros 30.000 componentes ópticos más pequeños. Un sistema de control automatizado conectó aproximadamente 60.000 puntos de control, coordinando todo, desde la sincronización de los haces hasta la potencia del amplificador y la posición del objetivo. El ensamblaje y la puesta en marcha se extendieron durante casi toda la década de los 2000. Las líneas de haz se activaron por etapas y los ingenieros verificaban la alineación y el rendimiento en cada conjunto antes de pasar al siguiente. A principios de 2009, el sistema completo estaba listo para su primera prueba integrada. El 10 de marzo de 2009, los 192 haces se dispararon juntos y entregaron alrededor de 1.1 megajulios de luz ultravioleta en la cámara del objetivo vacía, alcanzando aproximadamente 2 teravatios de potencia máxima. El disparo confirmó que el láser funcionaba como un solo sistema coordinado. Una década de construcción y puesta en marcha había producido una instalación funcional. Sin embargo, construir el NIF resultó ser la mitad más sencilla del problema. Sencilla, Jesús. Lograr que los objetivos realmente se encendieran resultaría mucho más difícil y tomaría mucho más tiempo de lo que casi cualquiera anticipaba. La crisis de los megaproyectos. Así que cuando el NIF recibió la aprobación formal a mediados de los años 90, el costo estimado de construcción era de aproximadamente 1.1 a 1.2 mil millones. El cronograma contemplaba alrededor de 8 años de construcción, con la finalización prevista para 2002 o 2003. Esas cifras ayudaron a vender el proyecto al Congreso. También resultaron estar completamente equivocadas. Durante años, Livermore informó al Departamento de Energía que el NIF iba según lo planeado, pero a mediados de 1999 surgió una imagen diferente. Revisiones independientes e investigaciones del Congreso revelaron que el proyecto tenía un gran retraso y que se había excedido en cientos de millones de dólares sobre el presupuesto base. Ups, en AZ. Y aún peor, al Departamento de Energía y al Congreso no se les había informado del alcance total de los problemas a medida que se desarrollaban. Varios paneles de revisión investigaron qué salió mal y sus conclusiones señalaron consistentemente fallas de gestión, no límites físicos insalvables. El proyecto se había planeado con reservas de contingencia insuficientes. La ingeniería de sistemas y la integración se habían coordinado de manera deficiente. La supervisión dentro del laboratorio no logró señalar los problemas crecientes con suficiente anticipación. Una revisión utilizó la palabra arrogancia para describir la cultura institucional en torno a las estimaciones originales del NIF. El secretario de Energía, Bill Richardson, lanzó una reprimenda pública que se convirtió en la cita definitoria de la crisis. La mala administración, dijo, ha desplazado a la buena ciencia. En septiembre de 1999, el director del proyecto NIF, Michael Campbell, renunció. El proyecto estuvo peligrosamente cerca de ser cancelado. El senador Tom Harkin de Iowa calificó al NIF como fuera de control y cuestionó abiertamente si alguna vez funcionaría o si siquiera valía la pena terminarlo. Los comités del Congreso realizaron audiencias, el financiamiento estaba en riesgo y Livermore se vio obligado a reorganizarse. George Miller asumió los programas del NIF y Ed Moses fue nombrado gerente del proyecto.
El nuevo equipo realizó una reevaluación completa del proyecto, produciendo estimaciones revisadas de costos y cronogramas que pretendían ser creíbles en lugar de absurdamente optimistas. La nueva fecha de finalización se pospuso para 2008 o 2009 y el presupuesto de construcción aumentó a aproximadamente entre 2 y 2.2 mil millones. Cuando la Oficina de Responsabilidad Gubernamental incluyó los costos de investigación y desarrollo junto con la construcción, sus proyecciones oscilaron entre 3.3 y 4 mil millones. La cifra final citada con frecuencia para el costo total de construcción se estableció en aproximadamente 3.5 mil millones. La redefinición de la línea base salvó al NIF políticamente, pero no terminó con el escrutinio. Y qué bueno que así fue. Los auditores de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental señalaron más tarde que el laboratorio había declarado la construcción como terminada mientras posponía ciertos trabajos relacionados con la seguridad, incluyendo la instalación de puertas de protección en las bahías del láser, algo que probablemente la mayoría de los científicos deseaba. Ese trabajo pospuesto interrumpió después las operaciones iniciales y generó críticas adicionales sobre si los hitos de finalización se habían definido para cumplir con los plazos de informes en lugar de con la preparación real. Para cuando los 192 ACES se activaron al mismo tiempo en marzo de 2009, el NIF ya había enfrentado rebeliones presupuestarias, destituciones de líderes y repetidas amenazas del Congreso. Llegó con años de retraso, costó miles de millones más que su estimación original y fue sometido a un escrutinio profundo. La instalación existía, los láseres funcionaban, y la única manera de justificar lo que había costado era lograr el resultado que estaba impreso en el nombre del edificio. La larga escalada, desde los primeros experimentos hasta una década de casi lograrlo. Con el láser funcionando, el NIF cambió los experimentos en 2009 y 2010. Los disparos de física de armas comenzaron a generar datos para el programa de mantenimiento del arsenal casi de inmediato. En septiembre de 2010, la instalación realizó su primer experimento de ignición integrado, disparando los 192 ACES a un objetivo enfriado criogénicamente con una capa de combustible de deuterio-tritio. Al mes siguiente, un disparo estableció un récord de producción de neutrones a partir de una implosión impulsada por láser. Estos primeros resultados fueron lo suficientemente alentadores como para respaldar un cronograma ambicioso. La campaña nacional de ignición, que se llevó a cabo aproximadamente desde 2010 hasta 2012, tenía como objetivo alcanzar la ignición, llevando el láser a sus especificaciones de diseño completas. El 5 de julio de 2012, NIF realizó un disparo que entregó 1.85 megajulios de energía ultravioleta, con una potencia máxima de 500 teravatios. El láser básicamente había alcanzado los objetivos de rendimiento establecidos en los años 90. El combustible no se encendió. Las implosiones estaban produciendo neutrones de fusión, pero estaban muy lejos de la reacción autosostenida que define la ignición. Disparo tras disparo, los rendimientos seguían por debajo de lo esperado. La campaña nacional de ignición terminó. Sin lograr su objetivo, el láser había hecho su parte. El problema simplemente residía en la física de la propia implosión. Pequeñas asimetrías en el impulso de rayos X, imperfecciones en la fabricación del objetivo e inestabilidades durante la compresión estaban drenando energía del punto caliente antes de que pudiera alcanzar las condiciones necesarias para una reacción de fusión. La brecha entre donde terminaron los experimentos y donde la ignición requería que estuvieran era enorme. Las consecuencias institucionales llegaron en 2013. La propuesta de presupuesto de la administración de Obama redujo la financiación del NIF y recortó el tiempo dedicado a experimentos de ciencia de descubrimiento. El personal fue despedido o reasignado. El calendario de disparos se redujo. Los supervisores federales empujaron a la instalación más firmemente hacia su misión de mantenimiento del arsenal, que siempre había sido la justificación principal de su presupuesto. Siguieron reformas operativas, reorganizando el NIF como un centro abierto a usuarios para aumentar el número de disparos por año y extraer más valor de cada día de operación. El progreso después de 2013 fue lento y se logró mediante una meticulosa iteración. En febrero de 2014, un disparo logró un hito llamado ganancia de combustible mayor que 1, lo que significa que la energía de fusión producida por el combustible superó la energía que el láser realmente depositó en la cápsula de combustible. La energía total del láser seguía siendo mucho mayor que la energía de fusión generada, pero algo importante había cambiado dentro del objetivo. Las partículas alfa de las reacciones de fusión estaban depositando suficiente energía para calentar de manera significativa el combustible circundante. El autocalentamiento era real, aunque aún no era suficiente para desencadenar una combustión descontrolada. Vanchon utilizó una estrategia llamada High Foot Pulse, que moldeaba la entrega de energía del láser para reducir las inestabilidades durante las primeras etapas de la implosión. El sacrificio era una compresión final más baja, pero la implosión se mantenía unida de manera más limpia. Esto apuntaba hacia un principio que guiaría los siguientes años de trabajo.
Una implosión ligeramente menos extrema que se mantuviera simétrica podía superar a una más agresiva que se desmoronara. De 2014 a 2019, las campañas refinaron casi todas las variables del sistema. Los científicos probaron cambios en la geometría completa de la sala, incluyendo diseños con forma de balón de rugby destinados a mejorar la uniformidad de los rayos X. Reducieron el tamaño de los tubos de llenado usados para inyectar combustible en la cápsula, disminuyendo el defecto que cada tubo dejaba en la cubierta. Ajustaron el tiempo de los pulsos, el grosor de la cápsula y la temperatura precisa a la que se congelaba la capa de deuterio-tritio. Cada ajuste fue incremental. Cada uno requería disparos específicos y meses de análisis. Para finales de la década de 2010, el NIF realizaba aproximadamente entre 300 y 400 disparos por año, mucho más que durante la campaña de ignición. Luego, el 8 de agosto de 2021, un solo disparo produjo un resultado que dejó atónita a la comunidad de fusión. El objetivo produjo 1.35 megajulios de energía de fusión, aproximadamente el 70% de los 1.9 megajulios que entregó el láser. El combustible había entrado en lo que los físicos llaman un régimen de plasma en combustión, donde el autocalentamiento por partículas alfa era la fuente dominante de energía en el punto caliente. Una onda de combustión había comenzado a propagarse por el combustible. Aproximadamente el 2% del deuterio-tritio fue consumido antes de que la implosión se desintegrara. Fue, por mucho, el rendimiento más alto que cualquier experimento de fusión por láser había producido. También estuvo dolorosamente cerca del umbral. Los intentos de reproducir el resultado en los meses siguientes no tuvieron éxito. Pequeñas variaciones en la calidad del objetivo y las condiciones del láser produjeron rendimientos muy por debajo del pico de agosto. La instalación podía llegar al borde de la ignición, pero no podía mantenerse ahí de manera confiable. Cada cápsula seguía siendo hecha a mano. Cada disparo aún dependía de que las condiciones se alinearan dentro de tolerancias extremadamente precisas. El siguiente paso requería un disparo en el que todo se juntara lo suficientemente bien como para que la energía producida superara la energía que entregaba el láser. El avance de diciembre de 2023. El 5 de diciembre de 2022, NIF realizó el disparo N221204. Los 192 haces entregaron 2.05 megajulios de luz ultravioleta en toda la sala. Los rayos X comprimieron la cápsula de combustible. La implosión se mantuvo unida. Y cuando los instrumentos de diagnóstico terminaron de registrar, el rendimiento de fusión marcó 3.15 megajulios. Aproximadamente 1.1 por 10 a la 18 neutrones salieron del objetivo en unos pocos milmillonésimos de segundo. La energía de salida de la fusión superó la energía de entrada del láser en más del 50%. El resultado fue revisado internamente durante 8 días. El 13 de diciembre, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, se presentó en una conferencia de prensa en Washington y anunció el logro. Ella lo comparó con el primer vuelo de los hermanos Wright en Kitty Hawk, una demostración de que algo que durante mucho tiempo fue solo una teoría era físicamente real. La comparación fue cuidadosamente elegida. Los hermanos Wright no construyeron una aerolínea. El NIF no produjo electricidad utilizable. Lo que ocurrió el 5 de diciembre fue simplemente una demostración. Por primera vez, en cualquier laboratorio, en cualquier lugar, un experimento de fusión controlada generó más energía del combustible de la que el láser le entregó. Este era el criterio de ignición que el NIF había sido construido para cumplir. Después de 13 años sin lograrlo, la instalación finalmente cruzó la línea, y el resultado merece ser enmarcado con precisión. Los 2.05 megajulios que entraron a toda la sala representaban la energía de la luz ultravioleta que llegaba al objetivo. Generar esa luz requirió que la instalación tomara cientos de megajulios de la red eléctrica para cargar los bancos de capacitores que alimentan los amplificadores láser. La eficiencia eléctrica total del NIF, medida como la energía de fusión generada dividida entre la energía eléctrica total consumida, se mantuvo alrededor del 1% o menos. Una planta de energía de fusión necesitaría producir mucha más energía de la que consume toda su instalación, no solo más de la que entrega el láser. Bajo ese estándar, el NIF todavía estaba muy lejos. Cada disparo también tenía un costo marginal significativo, que a menudo se citaba en el rango de $500,000 a $1,000,000 al considerar la fabricación del objetivo, el mantenimiento del láser y las operaciones. El NIF dispara como máximo una vez al día durante campañas activas. Una instalación generadora de energía necesitaría disparar sus objetivos varias veces por segundo. El disparo de diciembre de 2022 demostró la física, no demostró ingeniería, economía ni escalabilidad. Y esas advertencias realmente importaron en los meses siguientes, ya que los titulares de todo el mundo anunciaron un avance en la fusión, sin especificar siempre lo que se había logrado y lo que no. Dentro de la comunidad científica, la reacción fue más mesurada, pero aún así fue significativa. La ignición había sido una pregunta abierta durante décadas. Los escépticos habían argumentado que el confinamiento inercial impulsado por láser quizá nunca lo lograría. Ese argumento ahora quedaba resuelto por los datos. En 2023, el NIF realizó disparos adicionales que produjeron rendimientos de fusión en el rango de 3 megajulios, confirmando que el resultado de diciembre era reproducible y no solo una alineación única de condiciones favorables.
Los detalles seguían siendo limitados porque gran parte de los datos de los objetivos y disparos del NIF están sujetos a restricciones por información clasificada relacionadas con el programa de armas. Pero el patrón era lo suficientemente claro. La instalación podía alcanzar la ignición más de una vez, y los equipos científicos estaban aprendiendo qué parámetros de objetivo y pulso los mantenían en el régimen correcto. La lectura de datos del 5 de diciembre de 2022 llegó después de 30 años de crisis políticas, maratones de ingeniería y avances incrementales en física. Confirmó que una combustión de fusión controlada podía encenderse y sostenerse por sí misma en un objetivo de laboratorio. Eso nunca se había logrado antes. ¿Qué cambia ahora después de la ignición? Para el programa de administración del arsenal, la ignición abrió una nueva categoría de experimentos. Antes de diciembre de 2022, los físicos de armas podían estudiar la dinámica de implosión y medir las propiedades de los materiales bajo presión extrema. Después de la ignición, pueden estudiar plasmas en combustión donde predomina el calentamiento por partículas alfa. Ese régimen está mucho más cerca de lo que ocurre dentro de un arma termonuclear real. Los datos experimentales que alimentan los códigos de simulación que reemplazaron las pruebas subterráneas se volvieron sustancialmente más ricos. Dentro de la comunidad armamentista, esto probablemente consolida la posición política del NIF durante años. Para la cuestión de la energía de fusión, la ignición resolvió un debate fundamental e inmediatamente expuso el siguiente. La física funciona. El confinamiento inercial impulsado por láser puede producir una combustión autosostenida. Esa respuesta había sido realmente incierta durante décadas. Y ya no es incierto que una planta de energía funcional basada en este enfoque necesitaría ganancias de fusión en el rango de 10 a 100 veces la entrada del láser, no una vez y media. Tendría que disparar blancos varias veces por segundo, no una vez al día. Los láseres necesitarían eficiencias de conversión eléctrica muchas veces mayores que las que logran los sistemas NIF. Y los blancos, que actualmente son esferas hechas a mano e inspeccionadas bajo microscopios, tendrían que producirse en masa por millones a un costo extremadamente bajo y con calidad consistente. El NIF fue diseñado para demostrar la ignición para la ciencia armamentística, no para servir como un prototipo de fuente de energía. No puede ser mejorado para convertirse en una instalación de alta repetición y alto rendimiento. Si la energía de fusión inercial va a avanzar más allá de esta demostración, se requeriría una instalación sucesora diseñada desde el principio con diferentes prioridades de ingeniería. Esa es una decisión de política pública que nadie ha tomado todavía, y el costo de una instalación así, actualmente, no tiene una estimación seria asociada. La tercera consecuencia se relaciona con el papel del NIF como una instalación científica abierta a la comunidad investigadora. Durante los años en que la ignición seguía fuera de alcance, la presión presupuestaria redujo el tiempo destinado a la ciencia básica y la investigación académica en el sistema. Se recortaron las campañas de investigación exploratoria y se limitó el acceso para los investigadores universitarios. La ignición refuerza el argumento de que el NIF es un instrumento científico único con capacidades que ninguna otra instalación puede igualar. Investigadores en astrofísica, ciencia planetaria y ciencia de materiales, todos quieren tiempo de uso de LAS para estudiar la materia bajo condiciones extremas. El presupuesto del NIF es limitado y su calendario de disparos está gobernado principalmente por las prioridades del programa de armas. La mayor demanda científica de acceso choca con una estructura de financiamiento que no ha cambiado. Francia opera la única instalación similar en el mundo, el Láser Megajulios, cerca de Burdeos. Cumple una función similar de gestión y mantenimiento para el arsenal nuclear francés. Los dos programas comparten algunas investigaciones no clasificadas, pero operan de manera independiente en el trabajo clasificado. El Reino Unido contribuyó con equipo de enfriamiento al NIF bajo acuerdos de colaboración, lo que es un indicador de lo costoso que pueden ser incluso las mejoras incrementales en la capacidad de disparo para las naciones asociadas. La ignición dejó una pregunta abierta que el resultado de diciembre de 2022 no puede responder. Si el logro del NIF representa el hito final de una inversión de la era de la Guerra Fría o el punto de partida para una nueva generación de instalaciones de fusión, depende de decisiones que los gobiernos aún no han tomado. La prueba existe. ¿Qué construir después? No. Gracias por vernos.